queríamos, digamos, pensar cómo revinculamos la tradición histórica, los relatos históricos que se fueron construyendo a lo largo del tiempo, con la comunidad y también con otras instituciones. Por eso nos parecía fundamental esta alianza entre la escuela y el museo, un poco para volver a pensar y no dejar de mirar cómo fuimos construyendo estos relatos históricos que tienen que ver con nuestra memoria. En el primer conversatorio, les recuerdo para los que no estuvieron, y les cuento para los que no estuvieron, que se trató de un encuentro bastante experimental sobre la educación en los museos y terminamos hablando de yacimientos arqueológicos y la verdad que fue súper estimulante y creo que más de uno ha quedado un poco movilizado por estas posibles alianzas y estas posibles nuevas formas de ver a la ciudad y sus historias. En este encuentro nos parecía fundamental volver sobre lo que tiene que ver también con la palabra, dónde está la palabra, quién la empuña, ¿no? Y dónde están esos registros históricos que nos permiten entender un poco más acerca de nosotros. Por eso, dentro de este proyecto que tiene que ver con revincular el patrimonio de la comunidad, no podía quedar afuera, tal vez, una de las últimas bibliografías obligatorias que hay en el distrito que tiene que ver con la Manuela Molina, y por suerte contamos con muchos de los integrantes. La veo a Laura, bueno, a Julián, al Tony, por supuesto, a César, estaba Coquierce por ahí, lo veo a Andrés, lo veo a Haroldo, Ruquet, no sé si me estoy olvidando de alguien, o es porque no veo, porque no hay demasiadas imágenes en mi pantalla, pero contar con la Manuela también es una forma de contar con los protagonistas, ¿no? Contar con quienes introdujeron en la ciudad, de alguna manera, una forma totalmente nueva, distinta, arriesgada de hacer periodismo por un lado, pero también jugar y crear de alguna manera una revista que puede ser leída por todos. Para mí, la Manuela Molina, y esto quiero digamos, dejarlo en claro, que más bien esto es un encuentro de lectores con los hacedores de la Manuela. Digamos, me parece que también un poco la temperatura de este encuentro tiene que ver con el intercambio, con contar cuáles fueron también nuestras experiencias como lectores y ver si coinciden en algún punto con aquellas aspiraciones iniciales en el 2006 con la que inició la Manuela. Y yo creo que la primera pregunta, y que va dirigida a Tony, tiene que ver con esto, ¿no? Con el surgimiento de la Manuela. ¿Por qué un medio como la Manuela hacía falta en los toldos? ¿Y cuáles fueron esas primeras ideas que surgieron a raíz de esta edición? Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, gracias, por supuesto. Me encanta que surja desde el Museo Hooks, un lugar muy manuelo, obviamente, y desde el Instituto 60, que también es una casa que yo y mi familia hemos transitado, y es parte de nuestra configuración como seres humanos. Así que gracias por la invitación y por esta posibilidad de hablar de esta experiencia. Y bueno, y gracias por estar a todos y a todas. Bueno, surge como una iniciativa de hacer algo en el pueblo. Yo me volví a Los Toldos, voy a ser sintético, ¿no? Para que hablemos de varias cosas y hablemos todos. Pero yo me volví al pueblo con un proyecto, después de estudiar periodismo en La Plata, con Julián, íbamos a hacer un proyecto de historia local. Esa era la idea inicial, que me trajo a Los Toldos, engañado, porque no lo hicimos nunca, lo hicimos a nuestro modo. Pero así empezó, empezamos a bosquejar la idea de un proyecto de historia local que, bueno, devino en esto. Me encontré con Andrés Lorenzo en la calle y le dije en la 6 de agosto, me acuerdo, en la Mitre, y le digo, Andrés, ¿qué estás haciendo vos que estudiaste diseño? Artesanías, me dijo. Y le digo, ¿vamos a hacer una revista? Y bueno, automáticamente la fui a ver a Laura, que era como mi colega simbólica, porque había estudiado periodismo como yo. Y bueno, y así empezó.
Ahora aparece, lo que así no aparezco empezó, soy yo. nada, un intento. Ahora me suena, pero no, y Bueno, escucho, pero no sale mi voz. Perdón, ahí hay un micrófono abierto, ¿puede ser? bueno, eso es lo Haroldo, que me acuerdo, más o menos. Haroldo, tenés el micrófono abierto. Ahí corregí yo, ahí silencié. Ese fue la génesis. Como un intento de hacer algo. A mí los toldos me flashea, yo soy muy toldense, me estimula, me atrae, lo extraño. Y en ese momento era como poder darle una vueltita a las cosas que a uno lo atraían, ¿no? En principio la historia, yo no sé por qué a mí la tribu y Coliqueo en particular siempre me atrajo. La historia, las pequeñas historias, charlar con la gente y entender de dónde viene, qué tiene para contar. A mí yo hay un principio que siempre tengo en casa hay una historia. La escuela con el docente tiene su propia historia para empezar a hablar de contenidos curriculares. Y bueno, así empezó. Mucho no me acuerdo, tengo que reconocerlo. Bueno, ahí cerraría la pregunta. Pero dentro de esta idea de empezar a pensar una revista, supongo que una de las primeras discusiones que se dieron adentro, o tal vez ustedes ya traían consigo estas ideas, tienen que ver también con cuál era el objetivo de la revista, dónde estaba el interés sobre estas historias que por ahí vos, como Tony, decías, que te despertaban curiosidad como lo vinculado a la tribu y a lo que pasaba con los mapuches. ¿Cuáles fueron entonces? Por ahí esto lo puede retomar otra persona, otro de los integrantes. No sé si estaba Andrés, pero me gustaría también que Laura por ahí pueda contar cómo es recibir esta propuesta de Tony, ¿no? Y cómo es empezar a trabajar en una propuesta editorial. ¿Cuáles son los temas que los empezaron a movilizar de entrada? Bueno, buenas tardes a todos. En algunos casos ya me voy tratando con la mayoría por el instituto y tenemos el vínculo ya en el otro encuentro porque a mí me interesó como espectadora. En este caso yo compartí la primera parte por ahí de la Manuela, la invitación esta que dice Tony. Teníamos localcito ahí en la 6 de agosto, ¿te acordás, Tony? En frente de la estación de servicio. Ahí arrancamos. Con Andrés como diseñador, y sí, se había hecho un listado de posibles entrevistados, de temáticas, las secciones, los nombres de las secciones, me acuerdo que eso es lo que más trabajábamos en ese momento. La florcita de la Manuela Molina, que tanto diseñó y preparó Andrés, hacía un trabajo magnífico en el diseño al principio, y bueno, yo era como una colaboradora con muchos temores, estaba recién recibida. Agradecí muchísimo siempre que Tony haya dado esta apertura, hicimos un lindo grupo, esto fue en 2006, y bueno, yo en 2007 ya fui mamá, entonces como que de a poquito me fui como corriendo a veces de las notas más trabajadas. Recuerdo entrevistas larguísimas, no sé si te acordás, Tony, con los dos ex intendentes ahora, tanto Juan Carlos Bartoletti como Elio Torregiani, nos llevaron 3 horas de grabación que después había que desgrabar. Hoy en día para los que están en el periodismo también está bueno repasarlo. Y bueno, esas anécdotas, eso, como dice Tony, esas charlas, esas historias, y como que uno siempre vuelve a la Manuela Molina. Yo ahora me siento un poco más como fanática espectadora y guardo como una colección de todas, la primera hasta la última, y las recuerdo la tapa de casi todas, y las consulto para las clases. El otro día estuve leyendo, de hecho, una en una clase de SENS, recordando todo lo que se trabajó con la olla, que le contaba a Tony, con la olla, con ese plano llegué estas vacaciones de invierno a la olla, con ese planito hecho por Tony no sé si te acordás, en la Manuela Molina de plantear las historias del punto energético, así que muy útil, me parece como un cambio, un antes y un después en el periodismo local, y creo que Tony y todo el equipo que después vino después fueron encarnando como esa idea inicial que se fue trasladando a lo largo del tiempo. No recuerdo hasta qué año salió, Tony.
Me parece que hasta el 2013. Bien, eso no lo tenía tan claro. Al menos el Pero blog dice diciembre de 2013 y queda la última etapa de la revista, que me parece muy significativa además porque es un número dedicado a la reflexión sobre la democracia en los toldos. la verdad que bueno, encantada, de mi parte, digamos, encantada de haber por ahí encarnado como con más con más tiempo la primera parte, los primeros años. Creo que hay otro micrófono abierto. Ahí está. Julia. Así que bueno, de mi parte eso, no sé si surge alguna otra. Me acuerdo mucho de eso, de los cierres, que siempre corríamos ese primer mes cuando lo planificábamos. Había como las secciones temáticas, íbamos planificando por mes, los buenos vecinos, bueno, todas esas y nos íbamos repartiendo, ¿sí? Siempre había como una cuestión ahí a organizar, y bueno, siempre estábamos al límite, al cierre, al límite, con el tiempo, a pesar de que era mensual. Siempre fue así. Algo en relación que mencionaba... Y recuerdo eso que contás, Laura, de las secciones, que fueron secciones que se mantuvieron casi hasta el final. Y esto de la imagen, del logo, ¿no? El logo, que por ahí Haroldo puede contar muy brevemente, Haroldo, la experiencia de armar el logo, porque con Andrés hicieron un trabajo hermoso, con esa chapa que salió de la esquina de donde está la Piara, que era una foto a la chapa que estaba en esa esquina, y de ahí la reconfiguró Andrés Lorenzo y la convirtió en el logo, con la mirada atenta del dibujante, ilustrador, artista Haroldo Ruquet. No lo veo, Haroldo, ¿está por ahí? Me parece que ha salido Haroldo, ¿no? Bueno, perdió la oportunidad. Yo quería retomar un poco también las secciones de la revista y también meterme en el asunto de los tópicos y de los trabajos de investigación, ¿no? Me imagino que al empezar un trabajo en una revista que tiene que ver con recuperar un poco la historia y narrarla con una perspectiva nueva, novedosa, les ha suscitado problemas, y no solamente problemas de investigación, también me imagino a llevar esos trabajos tan profundos que hizo la Manuela a una revista, los ha puesto en circulación, ¿no? Y los ha puesto en tensión con otras voces, ¿no? Y con otros personajes. Y esto lo digo también porque el blog de la Manuela, que todavía sigue activo, y que si uno lo recorre, se encuentra con que hay comentarios del año 2019. Es decir, digamos, hay gente que ha vuelto después de mucho tiempo al blog a seguir buscando un poco de información. Entonces la pregunta en concreto tiene que ver con esto, ¿no? Con un poco en función de qué eligieron estas secciones, qué fueron buscando con esas secciones, y también cómo fue abordar temas de investigación que también tenían que ver con vecinos de los toldos o con tradiciones toldenses. ¿Cómo fue indagar en eso que por ahí podía generar susceptibilidades? Y esto es una pregunta abierta para todos los integrantes. Bueno, yo voy a empezar, y bueno, le abro la respuesta al Mono, a Coqui, a César, a Andrés. Yo hay algo que entré al blog justamente ahora para recordar las tapas y cosas así en base a esta reunión, y está la editorial 1 que planteaba la identidad, el sentido de la revista, y a mí había algo que me gustó, que tenía que ver con exponer la complejidad que tiene la sociedad, en realidad toda sociedad, ¿no? Más allá de que uno tiene porque uno tiene un campo de interés, un campo de conocimiento, un campo de vida, y deja fuera otros campos de los que uno no es parte, ¿no? Por más que sean un pueblo, como los toldos. Y entonces poder establecer de antemano de que somos una sociedad compleja, que ojalá pueda ir apareciendo en la revista,
a mí me dio tranquilidad porque uno también puede pecar de ego de que los intereses propios, llevarlo incluso a una cosa pública como un medio de comunicación, bueno, sí, ayuda, está bueno, pero deja un montón de otras cosas afuera, ¿no? Que no son parte de la realidad o de los intereses de uno. Y bueno, y eso fue algo que siempre estuvo muy presente en nosotros, y por suerte el grupo que hicimos la revista fue un grupo muy, además de un grupo divertido, fue un grupo muy abierto, con mucho interés social, un grupo que realmente puede ver al otro aunque el otro piense distinto, políticamente o en otras cosas, puede reconocer otras cosas, y puede tener una mirada amplia. No quiero decir que todo eso amplio estuvo en la revista, porque no, obviamente, pero bueno, esto de que es una sociedad compleja, como toda sociedad, era como una excusa inicial de decir, bueno, disculpen de antemano de que no va a estar todo acá. Pero bueno, fueron apareciendo muchos contenidos muy diversos también, de diferentes espectros, ¿no? De diferentes zonas. Así que eso me gustó. Haciendo como una retrospectiva me deja un poco tranquilo, aunque bueno, quedaron tantas cosas afuera, obviamente que no era la pretensión cubrir todo, pero bueno, cubrimos bastante y anduvimos por lugares que previamente no conocíamos y empezamos a conocer a partir de encontrarnos con ellos. Eso es algo que me gustaría mencionar en este momento sobre la complejidad y las pretensiones que uno tenía con respecto a cubrir o no cubrir el espectro social. El sociólogo puede hablar también sobre esto. ¿Se escuchó? ¿Se escucha? Buenas tardes, buenas tardes. Sí, sí, te escuché atentamente, querido Tony. No, en este aspecto no mucho para agregar. Me hiciste acordar que te traje engañado con el proyecto este de construcción, de escribir la historia toldense. En este caso, agregar una cosita de eso que habías dicho al principio, porque el eje del proyecto ese, ya que estamos en el marco de una actividad que propone el Museo Hooks, era retomar donde había dejado Hooks, retomar desde ahí la historia del pueblo. Nada, como ese antecedente de la Monela Molina que por ahí nos liga un poco también al trabajo de Hooks. Si bien del proyecto ese inicial a la Manuela Molina hubo mucho trecho, pero bueno, la excusa con la que llegó Antonio acá y después terminó surgiendo la Manuela, tuvo que ver de alguna manera con Hooks también. Y con respecto a la pregunta esta, no mucho más que agregar que lo que dijo Tony. Me parece que esto fue central, digamos, también nosotros, si bien teníamos ciertos acuerdos, siempre los tuvimos y los seguimos teniendo, básicos en nuestra forma de pensar y de ver el mundo, también éramos un grupo diversos, con diversos intereses, y me parece que eso también se reflejó en la revista, y hizo también que alternativamente fuéramos abordando diferentes temas y también por ahí teniendo conflictos con diferentes sectores de la sociedad, pero que después, pasado el tiempo, solo se iban encauzando y superando. Por ahí, con algunos números puntuales, como que hubo ciertas tensiones a la hora de publicar y demás, pero cosas que después el tiempo va dejando y por ahí después queda el documento y uno se olvida de esos momentos de tensión, ¿no? No sé si Jorge, que lo veo ahí, tiene ganas de incorporarse a esta pregunta, porque me interesa también agregar a la pregunta, digamos, ¿con qué materiales se encontraron a la hora de empezar sus investigaciones? Es decir, ustedes planteaban tal vez en la mesa editorial algunos tópicos, algunas inquietudes, y cuando había que salir al terreno e indagar y buscar, digamos, la nota, buscar la información,
¿Con qué se encontraron, digamos? ¿Con qué se encontraron tanto en el terreno como en el aspecto bibliográfico para llevar adelante estos trabajos? Sí, bueno, buenas tardes. Me parece que hay un vínculo interesante con los archivos. Me parece que eso nos vincula también, ¿no? Lo primero, descubrir la ausencia de archivos en general en nuestro pueblo. Carecemos, y justamente por ahí una de las ideas que me parece algo cumplió la Manuela es haber recuperado documentación que estaba desperdigada, y descubrir también que la ausencia de archivos históricos en nuestro pueblo, que es muy lamentable, pero es así, digamos, exceptuando unos pocos periódicos que hay en el Museo de Arte e Historia acá en Los Toldos, y después el archivo de Menrado, probablemente no haya mucha documentación más. Es decir que, digamos, nuestra historia se nutre muchísimo de la historia oral y de muchas cuestiones que me parece que es el valor que hoy tiene la Manuela, ¿no? Haber recuperado esos muchos testimonios. Y después, digamos, exprimir lo que teníamos vinculado, y siempre vinculado a lo histórico, ¿no? Exprimir lo que había, los periódicos, gran parte de las notas, muchas de las notas vienen de ahí, ¿no? De viejas noticias, de recuperar noticias viejas, y también de visitar algunos otros. Recuerdo haber andado con Tony en algunos pueblos de los alrededores revolviendo otros archivos. Así que me parece que hay un vínculo interesante de la Manuela, de sus textos con los archivos y con la historia oral de nuestro pueblo, que me parece que es una labor que no, por supuesto, no tiene que dejar de hacerse, por más que ese espíritu de la Manuela me parece que persiste en algunos de nosotros, y ojalá se contagie, y creo que existe, bueno, obviamente en el laburo que está haciendo Fernando, y me parece que es una de las cosas que cobra vida con el contacto con el instituto, ¿no? Haciendo referencia a lo que decís, que para mí es fundamental, Jorge, lo del archivo, poner a circular, digamos, documentación que por ahí permanecía olvidada o solamente al resguardo de unas pocas personas. Quiero también, digamos, mencionar esta sección que para mí fue tan importante de la Manuela y que tiene que ver con la recuperación de los archivos fotográficos. Y como lo veo Andrés, digamos, la presencia de la foto en la Manuela Molina como un espacio en el que la foto se transforma además en su valor material, es decir, el papel, en su valor documental, ¿no? Toda la información asociada a esos archivos que empezaron a recuperarse y que la Manuela en todos los números incluía, ¿no? Como una pequeña de postal. Andrés, digamos, mi pregunta tiene que ver también con esto, ¿no? ¿Cómo trabajar la imagen visual, la memoria visual de toda la comunidad y ponerla al servicio, ¿no? Pero para eso hay que hacer un trabajo de archivo, hay que encontrar la foto, hay que digitalizarla, hay que establecer medidas de conservación. Es decir, la Manuela tal vez, sin quererlo, o con mucha conciencia, establece también esto, ¿no? La protección y el cuidado de lo que tiene que ver con la memoria visual de la comunidad. ¿Cómo fue ese laburo, Andrés, de trabajar con los archivos fotográficos? Bueno, en realidad yo me sumé a algo que lo había comenzado María Eugenia en Cultura, con una gran recopilación y coqui de archivos fotográficos. Creo que hasta ese entonces no tenía demasiada idea realmente de lo que era el recupero de archivos fotográficos. Y bueno, después transcurrir el camino y aprendiendo, y fundamentalmente uno que viene desde el lado de una fotografía más social, trata de embellecer la imagen, pero bueno, en algún punto había que poner un parate, es embellecer la imagen y respetar la historia misma que tiene la foto en todo esa degradación normal del tiempo que tiene la foto, ¿no?
O sea, normalmente cuando tratamos de recuperar una imagen, empezamos a tocar tanto que llega un punto en que en realidad estamos formando una imagen nueva. Entonces, bueno, eso con respecto a la imagen propiamente dicha. Después, con lo que tenga que ver con conservaciones y recuperos, bueno, se ha caminado, se ha tocado bastantes timbres de gente que sabés que tiene de repente alguna imagen que puede llegar a servir, y se ha tratado de mantener en las mejores condiciones posibles todo lo que hayamos podido recuperar. Bueno, después surgió un proyecto que viene de la mano de la Manuela, que fue el libro del centenario, en donde ahí sí realmente a través de, bueno, de una donación que había recibido Tony del archivo fotográfico de Elsa Miranda y algo que me dio a mí la familia Martínez. Bueno, y ahí sí se abrió de repente una cantidad increíble de fotogramas a recuperar, a digitalizar y a empezar a ver y cotejar si los relatos coincidían con las imágenes y empezar a redescubrir segundos planos en las imágenes que nos contaran un poco la historia del pueblo, la historia mejor edilicia del pueblo, si querés, o empezar a reconocer ciertos personajes de la historia del pueblo en diferentes espacios, y entonces empezar a darte cuenta que esta persona estaba en esta, y en aquella comisión de aquel lugar, qué sé yo. Ese fue el camino, muy artesanal, pero bueno, con ganas. Y siempre con esa esperanza de encontrar algo nuevo, que todavía nos dura. Eso. Abrir caminos, además. Antes que nada, quiero decirle que en el chat podemos ir incorporando preguntas. No sé, Marisa, si hay algunas como para sumar las preguntas de todos los que estén participando. Y mientras tanto, mientras ustedes pueden ir incorporándose con las preguntas, esto lo quiero decir sobre todo como lector, porque a mí como lector disfruté mucho las crónicas de César. Me parecía un descubrimiento literario hermoso, sobre todo porque soy un lector y me gusta leer y me gusta buscar también los escritores de los toldos. Me gusta saber quiénes son los que escriben desde los toldos y para los toldos, y de los toldos hacia afuera. Y las crónicas de César tenían una particularidad que siempre estaban en el lugar en el que el periodista, en este caso Tony, no estaba, ¿no? Pero estaba al lado. Entonces hay muchos números en el que hay una nota central, una nota exhaustiva, con mucha investigación, y también hay una impresión a través de la crónica y a través del periodismo narrativo de la mano de César. Y que eso también incorporó en la Manuela una serie de reseñas e intervenciones literarias, ¿no? La literatura también como un objeto y un artefacto dentro de una revista tremendamente popular, además de investigación y de periodismo. César, ¿cómo fue, digamos, yo la verdad que quiero preguntar muchas cosas de escritor también, pero quiero saber cómo es este proceso de la crónica dentro de una revista como La Manuela? Bien, ¿qué tal a todos y a todas? Te agradezco, Nano, que cuentes que te ha gustado. Eso es sumamente valioso, de verdad, porque uno cuando escribe, cualquiera de los chicos que está ahí lo puede decir, no sabe qué pasa con el otro, no sabe, lo puede intuir, le va a gustar, no le va a gustar, y en un punto deja ya de pensar en si va a gustar o no, y lo hace. En este caso te ha gustado y es sumamente valioso, de verdad, porque cobra sentido lo que uno hace. A mí, sí, yo me sentía más cómodo, me siento más cómodo en esos márgenes que estás diciendo, Nano. Me permitió, a ver, yo tenía, y en este proyecto siempre me ocupé un poquito el rol de cierta mirada tangencial, de costado. Pero pude hacerlo porque las miradas centrales eran muy poderosas. Entonces, estando ocupado ese espacio, digo, por ejemplo, recién hablaban de historia y demás, tanto el Tony como Coqui, como el propio Julián o Andrés, contaban sus experiencias en torno a los fenómenos de la historia y de archivos. Estando ocupado ese lugar por gente de tanto valor, qué más cómodo entonces que poder
trabajar en los márgenes, que es un espacio que, insisto, donde yo me siento un poquito más cómodo. Y desde ahí pude darme muchos gustos. Digo, de vuelta, uno escribe para otros, pero también para darse algunos gustos. Y en lo personal, tuve, por ejemplo, la posibilidad de narrar crónicas desde, estaba recordando recién, la Iglesia Evangelista. Nunca hubiera entrado. Si lo hubiéramos dicho, vamos a hacer un número, que casi que recuerdo la conversación entera, no la vamos a traer a colación, pero que termina en el número que se llama El Evangelio según los Tolos, y que donde tocamos, digamos, el aspecto religioso de la ciudad, y donde nos invitaron a una ceremonia evangelista ahí en lo que era el italiano, perdón, el español. Estupendo, extraordinario. Nunca hubiera ido. Quiero decir, después lo que uno escribe, de vuelta, es otra cosa. Entonces la crónica tiene esa posibilidad de una primera cosa vivencial, una primera parte vivencial, que es intransferible, y una segunda parte que intenta hacer una transferencia de aquello, pero que nunca lo logra. Ojalá hubiera podido escribir lo que realmente pasó ahí, porque es indescriptible. Y después he tenido crónicas que la he pasado muy bien. Tony un día hacía mucho tiempo, sí, hace muchísimo tiempo de esto, pero digo, Tony venía con tiempo diciendo, vamos a hacer un número sobre la planta purificadora. Recuerda, planta purificadora. Bueno, entonces todos los mapas de la purificadora y todo hicimos después. Nos pusimos las botas, Andrés se puso un water sobre eso, ¿no? Para meterse en el agua, para pescar trucha, y caminamos hacia la laguna de Cota, pisando con excrementos, básicamente. De vuelta, la crónica está buena, está mal que lo diga yo, pero bueno, está bien. De vuelta, no dice lo que pasó realmente, pero le da un fenómeno así estético. Y de esa crónica recuerdo claramente, primero, no la mala onda, pero sí la idea de estar pisando, bueno, lo que uno casi nunca pisa, por suerte, saltar el alambrado, y esto no se termina más, pero qué olor y todo, y de golpe, en un recodo, encontrar la laguna de Cota sana. Yo no me esperaba eso. Yo pensaba que el corazón de la laguna de Cota estaba podrido, era inmundo. Y hay fotos que sacó Andrés, donde se ven los flamencos y demás. Entonces, esa posibilidad también me la dio la revista. Digo, a veces estoy, pocas veces, en algunas situaciones, y digo, pucha, qué lástima que no está la revista, porque esto sí estaría. Una de las cosas más difíciles para mí a la hora de hacer la revista fue encontrar de qué escribir o de qué hablar. Y siempre fue muy difícil, por razones que por ahí no vienen al caso y ni siquiera me podía explicar yo mismo. Quizás porque es difícil desnaturalizar la mirada sobre lo cotidiano. Fue muy difícil siempre encontrar el tema para escribir. Pero, por ejemplo, hace un par de años me tocó por trabajo acompañar a unos estudiantes a la cárcel de Junín. Ahí dije, che, qué lástima que no está la revista, porque acá salía una crónica estupenda. Porque son esas vivencias que está bueno después poder que queden plasmadas en un texto, porque la verdad que son en un punto irrepetible. Y sí, el mundo de la crónica, en algún punto, yo lo sentía como ese vigía, es decir, a ver, estamos en zona de frontera, ¿no? La zanja de Alsina y demás. Como el tipo que está parado, ya sea de un lado o del otro, mirando hacia allá, a ver quién viene. Eso me gustaba también. Uno estaba oteando ahí el panorama a ver quién venía. Y por ahí venía la planta purificadora, o venía la cuestión de la iglesia evangélica, o íbamos al cementerio. No sé quién se le ocurrió, creo que a mí, creo que lamentablemente a mí, la idea de hacer un número sobre el cementerio. Y fuimos al cementerio y pudimos escribir sobre el cementerio. Todas esas cosas, digamos, son recuerdos que ahora uno va teniendo y un poco asociando el tema de las crónicas, me ponen contento esa posibilidad de haberlo vivido. Y también me pone muy contento, y ahora sí haciendo un poco foco en esta cuestión ya histórica, ya si el último número fue hace 13 años, esto ya es historia también. En un momento, hablando de historia, Coqui dijo alguna vez, se preguntaba, ¿por qué nos llevamos mejor con la historia que con el mundo contemporáneo? Es una pregunta que todavía no tiene respuesta. Nosotros nos llevamos mejor con la historia que con lo contemporáneo, pero ahora también somos historia, en un punto. Así que nos hemos reconciliado, por eso, como decía Julián, que en su momento por ir al debate, si ahora es nada más que agua que ha pasado bajo el puente. Pero, por ejemplo, haber visibilizado desde otro lado la figura, por ejemplo, de Marcelo Alonso, del querido y ya afinado Beni Gil, con sus extraordinarios libros de poemas, pero extraordinarios libros de poemas, a ver que haya quedado
eso en esa revista también me pone contento. Conocimos gente muy valiosa, alguna que ya no está, como por ejemplo Beni. Y en ese punto, creo que ni siquiera hicimos lo posible por decir, che, escribe muy bien, es un genio. Lamento que no haya seguido, pero por lo menos en un punto podemos estar contentos de que alguna vez hablamos de él. Y espero que la revista en un punto también sirva para eso, para perpetuar la memoria de gente que no está, que hizo cosas muy valiosas, no solo por el pueblo, sino por el otro, por la otra persona, y que bueno, por ahí en su momento era mirado de una manera o de otra, con miradas totalmente equivocadas. Si logramos eso, si logramos poder hacer justicia con algunas personas que no fueron valoradas en su momento, ya me doy por hecho, de verdad. Rescato muchísimo esto último que decís, César, que tiene que ver con hacer algo por el otro, pero también darle la visibilidad al otro y poner la palabra, porque muchas veces con la visibilidad no alcanza, sino también hay que preguntarse cómo empuñar la palabra, cómo lograr que el otro también, ¿no?, pueda hacer uso de la palabra. Y creo que la manera en ese sentido ha sido un espacio donde han convivido muchas voces. Por eso también quería preguntarles esto de, en general, a todos los manuelos y las manuelas, ¿con qué historias se han quedado atrapados? ¿Con qué historias han disfrutado mucho la revista? ¿Qué etapas han disfrutado hacer? ¿Qué temas han disfrutado investigar? Nadie quiere tomar la posta. ¿Puedo Presidente. No, sí. A ver, Tony, ¿cuál te gustó a vos? Sí, no. Me quedan pendientes cosas de antes, pero bueno. Yo quería recomendar la crónica de la excursión a la planta depuradora, justamente. La tengo anotada, la usé todos los años que fui profesor en el CENS, 451 en la noche de la escuela 3 para dar crónica. Era la primera crónica que leían los chicos y las chicas, porque me pareció maravillosa. Lo mismo que la de la carneada, de carne somos. Después quería volver al tema de los libros, quería contar una experiencia con el tema de la bibliografía que hablaba Coqui. Y con el tema de los temas, anoche, pensando en este encuentro, digo, qué gusto que nos dimos. Anduvimos en el auto, en el Falcon de Marito. Dimos la vuelta el domingo con Marito. Y eso es un gusto que no sé cuántos toldenses lo han vivido. Nosotros fuimos hasta el balneario y ahí le hicimos las fotos con ese Falcon hermoso rojo de Marito. No sé, es muy difícil. A mí las tapas que me gustaron mucho, me gustó todo, obviamente, porque aparte además de las tapas, que algún día podríamos hacer un encuentro de las tapas, hubo algunas que me quedaron más, por ejemplo la de la planta depuradora, que la hizo Andrés Lorenzo, que jugó con la visual de Submarino Amarillo, que salían los tubos del submarino del inodoro, y en amarillo estaba la palabra mierda, y ya está, los devenires de la planta depuradora. Esa tapa me acuerdo cuando me la mostró y quedé pasmado, me encantó, no había que hacerle nada, era una tapa gloriosa, y más me gustó saber que recorrió las oficinas gubernamentales de la provincia de Buenos Aires, y más me encanta saber de que quizás por la risa que pudo haber generado esa tapa, después arreglaron la planta depuradora. No sé, no quiero pecar de ego, ¿no? Pero ojalá, me creo esa historia. Después, otra tapa que a mí me gustó mucho es la de los holandeses. La historia del queso de los holandeses, que necesitábamos una vaca hablando, y en vez de ir a buscarla, pusimos la del disco de Pink Floyd, de Atom Her Mother, y la puso Andrés Capurro, en ese momento era el que estaba a cargo de la visual, así de la estética de la tapa, y lo fuimos armando una noche, y pusimos el queso como un gran sol que asomaba en el horizonte, y usamos una tipografía que me parece que era la de Marte Ataca o algo así. Esa tapa me gustó mucho, la de los holandeses.
Y después me gustó mucho lograr la tapa de Fran, la increíble historia de Fran o algo así. A mí esas 3 tapas me gustaron, pero bueno, me vienen ahora un montón más, pero a mí particularmente esas tapas me gustaron mucho. Después me gustó mucho una experiencia que vivimos con Sergio, la banda Sergio, que en un momento venía la primavera y dijimos cómo la trabajamos, la época, y decidimos recordar el éxito de Sergio y su banda, Tengo un terremoto, y le dijimos a Sergio Farías si se prendía, y me acuerdo que vino en la bicicleta de jugar un partido de fútbol, y llegó a la casa de Andrés Capurro, y bueno, se bañó rápidamente, se puso la ropa, y posó, y bueno, esa fue una etapa también, terremoto primaveral creo que le pusimos. Esa me encantó también, me encantó verlo a él posando ante la cámara, yo ya sabía que estaba la tapa. Y bueno, qué sé yo, hay tantas otras, ¿no? Pero Papelito, el Papelito sentado en el circo, bueno, muchas. Le doy la palabra a otros. Me gustaría preguntarle, ya que está... Ah, Jorge, no, adelante. No, un comentario, digamos. Otra etapa que es impresionante y que llegó a una selección de tapas de textos de Eva Perón, es la tapa de Eva Perón. La Biblioteca Nacional publicó una selección de tapas vinculadas a la literatura y a las publicaciones, y la tapa de la Manuela está en las tapas que seleccionó la Biblioteca Nacional, publicada por ahí. Así que también, digamos, es un gran reconocimiento, gran reconocimiento. No, quería aprovechar que se había incorporado Haroldo para hacerle también esta pregunta y para también traer la pregunta que había quedado al principio, que se le había hecho a Tony, era una pregunta que se le había dado la pelota y que tiene que ver con el logo, con cómo hubiera sido la producción de ese logo, Haroldo. Estás muteado, no te estamos escuchando. A ver, ahora debo estar saliendo. Yo acá. Perfecto, se te escucha. Listo. Tuve algunos inconvenientes con la computadora. Bueno, no, yendo al tema de las tapas, me perdí 15 minutos que no pude escuchar y lo veía hablar a Tony, a Julián, y digo, me lo estoy perdiendo, me estoy quedando del otro lado de la vidriera, como el del tango. La tapa de los Robin es una... Me acuerdo que Tony hacía mucho tiempo me dice, ¿sabés qué quiero hacer? Dice, quiero hacer una tapa que sea Abbey Road, pero toldense, cruzando la Manuela Molina y dice Los Robin. Y esa para mí fue una de las tapas más lindas. No sé, a mí me tira mucho más siempre me tiró el tema musical, digamos, y siempre es lo que me... Pero bueno, son innumerables las tapas. Me acuerdo también la del Andino, ya en la segunda etapa de la Manuela, la del auto del Sport prototipo andino, el Sport de calle, que tuve el honor de conocer al que lo diseñó. Eso también fue una cosa muy, más o menos como lo que le pasó a Tony con Marito en el auto ese famoso. Yo lo que rescato, bueno, de la tapa, vamos a la tapa, al logo. El logo surge un poco en principio, Andrés es el que hace los primeros RAF que me muestra Tony, allá en La Plata, y por ahí a mí se me dio digo, y por ahí, si, aunque sea medio remanido, si hacemos un cartel, porque además de ser la primer maestra toldense, la Manuela Molina era el nombre de la calle. Digo, entonces, para que diera más fuerza de marca, de potencia, de imagen, ¿por qué no con una chapa de estas
en cerámica que estaban en las esquinas, ¿no? Y después había que unirle la parte delicada, la parte de la flor, que también estaba en el RAF inicial que había hecho Andy. Y bueno, y no nos dábamos cuenta de una flor que fuese distintiva de los toldos. Podríamos decir las manzanillas, una florcita silvestre de campo. Y bueno, y después de estar buscando y buscando, caímos en que las campanillas estaban en todas las estaciones ferroviarias porque las utilizaban como enredadera para evitar que la maleza fuera ganando los alambrados. Entonces dijimos, bueno, consensuamos ahí que era la campanilla, que si bien no era esencialmente toldense, hablaba de algo que estaba en todas las estaciones, por más chiquita que fuese, de la provincia. O sea, y Andrés tuvo la magia de unir lo duro y inanimado de una chapa de tránsito con la flor de la campanilla. Eso me pareció... Bueno, Andrés ha hecho, entre otras cosas, fue el que le dio el formato visual a la Manuela, su modo, digamos. Entonces, eso también. Eso era respecto al logo, pero es muy extenso, es como para hablar mucho más. Así que... Todo el día, prácticamente. Exactamente. Y tratando de retomar también lo que tiene que ver con algo que ustedes mencionaron con las diferentes etapas de la Manuela, por ahí me gustaría también que ustedes puedan contarnos qué significan estas etapas y qué fue cambiando de una a la otra, y también, ¿por qué no?, cuál disfrutaron más o cuál les parece que también es un trabajo que ustedes quieran recordar, digamos, en relación a las etapas. Esta, por supuesto, es una pregunta para todos, para el que tome la posta. A ver, arranco un poquito yo. Hay una primera etapa clara que tiene que ver con la construcción de la revista y los formatos. Algo interesante es que yo en ese momento no estaba, pero ya el primer número establece las claras bases de lo que va a ser la revista después. Algo ha contado recién Haroldo, algo también habló Tony, Laura también. Es decir, ya había atrás una idea muy sólida que hace que cuando se publica el primer número, sienta bases para números posteriores. Quisiera poderlo decirlo con la claridad de las fechas, pero eso sí se me va a perder. Pero esa primera etapa se extiende un buen tiempo, y esa primera etapa por ahí es donde vamos a ingresando otros participantes, pero siempre con ese espíritu, un poco respetando ese formato primero que habían diseñado entre ellos, el formato, como decían recién también, de Andrés Lorenzo. Esa primera etapa es la más extensa, posiblemente la más grata. ¿En qué sentido? Después se encareció todo, mucho. No solo en lo que es el costo de hacer una revista, que también lo podemos traer acá, que en su momento no era tanto y que después empezó a ser mucho. Creo que eso también, esa etapa acompaña ciertas etapas económicas del país. En un momento el papel era factible y después dejó de serlo. Por supuesto que en el medio no pasaron muchas cosas, no solo la economía, sino también una reconfiguración del sistema de medios del mundo, en los cuales, bueno, la Manuela tampoco era ajena, pero sí recuerdo que en un momento empezó a hacerse difícil poder publicar y salir todos los meses, y entonces empieza una etapa donde ahí empezamos a espaciar un poco los números. Insisto, por ahí me gustaría decirlo con fechas, pero no las tengo, por ahí después los chicos me corrigen un poquito. Esa etapa donde se espacían los números también es una etapa muy fructífera en el sentido que aparecen notas interesantes, pero también en un punto empieza a ser un trabajo entendido como algo que hay que hacerlo, y hay que hacerlo. Ya había una demanda. Cuando Tony, Andrés comienzan con la revista, la demanda existía, pero ni la propia demanda lo sabía. Pero si por ahí ni el propio pueblo sabía que había una revista, o que se precisaba una revista.
cuando la revista empieza a salir y tiene una excelente recepción, bueno, después empieza la demanda. ¿Qué van a hacer después? ¿Cuál es la próxima etapa? Esa demanda después también empieza a generarse entre nosotros. Bueno, ¿qué vamos a hacer después? ¿Cuál va a ser la próxima etapa? Y ese juego a veces es muy grato y a veces puede ser muy ingrato. Sobre todo cuando comienzan nuestras obligaciones profesionales o nuestros devenires profesionales o personales, que en un punto nos empiezan a correr del foco. Una cosa era estar hasta la mañana editando una revista, cuando uno tenía unas actividades determinadas el otro día, o ninguna, por ahí con un poco de suerte. Y otra es cuando tenemos los chicos, o el trabajo, o una pareja donde ya uno no se puede soltar tanto. La propia vida da molde a esa que podríamos llamar una segunda etapa. Y hay en realidad la segunda etapa que se refiere a Haroldo es realmente la segunda etapa, que es cuando la revista empieza a hacerse en formato de papel de diario. ¿Sí? Ahí lo que hicimos fue hacer una alianza con el periódico Impacto, donde trabajaba y era propietario Tony, y empezar a publicar en papel. Eso fue un golazo, porque abarató mucho los costos y nos dio una distribución gigante. Por eso los últimos números son en papel de diario. No sé si estoy equivocado, alguno de los chicos quiere retomar desde ahí. Esas son un poco las 3 etapas que yo podría distinguir, de las cuales 2 son bien claras. Una en formato revista y otra en formato de papel de diario, más de suplemento de diario. Antes que alguien pueda retomar la pregunta, quiero sumarle otra cosa, porque me parece que dijo algo César muy importante que tiene que ver con lo laboral, ¿no? De pronto, cómo la revista, si es que pasó en algún momento, fue, digamos, un proyecto incluso laboral en el pueblo, porque esto nos permite pensar también cómo los medios gráficos han subsistido a lo largo de toda la historia toldense, ¿no? De pronto, cómo la Manuela pudo, si es que ocurrió, transformarse también en un proyecto laboral para ustedes desde el trabajo. Esto lo incorporo para que quien lo vaya a retomar. Yo retomo un poco lo de las etapas que estaba comentando César. Estoy de acuerdo, por ahí yo sí creo que hubo como 3 etapas. Obviamente el cambio a papel de diario es lo más significativo en cuanto disruptivo con lo anterior, pero hay una etapa intermedia que fue muy importante, me parece que es esta donde, bien decía César, que se empieza a complicar un poco desde lo económico sostener la publicación mensual y también desde nuestras vidas personales, que íbamos adquiriendo otro tipo de responsabilidades y demás en nuestra vida, y nos empezaba a complicar estar, como bien decía César, porque, digamos, la Manuela Molina se hacía a la madrugada. O sea, se hacían las notas, se hacían durante la semana, pero después las reuniones de redacción eran entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana. Cosa que después se empezó a complicar con el paso de los años. Pero en esta etapa intermedia, donde se nos empieza a complicar un poco sostener la publicación mensual y demás, empezamos también a tratar de hacer otro tipo de cosas para sostenerla. Por ejemplo, eventos. Y también intentamos, bueno, grabamos el disco de Sergio Espina, intentamos con un disco de Janina Luis, que al final, bueno, hubo inconvenientes y nunca pudo ser editado, pero como pretendimos ahí como diversificarnos, tratar de hacer algunas otras actividades que nos permitieran también solventar esa etapa que fue como de transición, que después terminamos en el papel de diario y que se nos estaba complicando. También, y viene a colación esto también de lo que preguntaba Nano, nunca fue por lo menos creo, yo nunca lo pensé como un emprendimiento laboral, creo que ninguno, digamos, el espíritu por ahí al que normalmente hacemos referencia cuando hablamos de la Manuela, todos los que estuvimos en el proyecto, es como un espíritu por ahí más amateur, pero no en el sentido amateur de no ser profesional, porque tratamos de ser lo más profesionales posibles cuando emprendimos el proyecto, pero sino en el sentido de que un espíritu más, no pensado como un emprendimiento comercial, aunque siempre pretendimos que por lo menos
se solventara y demás, pero en ningún momento pensamos, se nos cruzó por la cabeza que podíamos llegar a vivir o a generar, digamos, un ingreso que nos solventara desde la Manuela, por supuesto que no. Sin embargo, bueno, hicimos esfuerzos tendientes a que se autosustentara la Manuela y bueno, también fue una etapa difícil que también César hacía la referencia de los medios en el mundo. Nosotros quedamos ahí, me parece que la Manuela se termina cuando todavía no estaba súper desarrollado, sobre todo a nivel local, las posibilidades de hacer un medio digital, como puede ser hoy, ¿no? 10 años después o 15 años después. Y ya el papel no daba para más, entonces nos quedamos ahí en esa dificultad. Por eso digo estas 3 etapas, me parece a mí. Me gustaría agregar algo. Creo que si en el espíritu Manuelo íbamos a lo amateur, pero si hubiese tenido que poner plata cualquiera de nosotros para que saliera adelante el proyecto, lo hubiésemos hecho. De hecho, eso es, creo que fuimos amateur absolutamente, pero profesionales al mango, porque no sé, se laburaba a cualquier hora, la noche, con Andrés me acuerdo Andrés con Andy, con Andrés, con el comandante Capurro, así, encontrarnos, digamos, en el éter, en el ciberespacio para arreglar cosas, ¿no? O sea, para ver cómo iba quedando algo, una idea, y redondeándola. No sé si alguno de los Manuelos quiere incorporarse con esta última pregunta. Bueno, no, yo simplemente sumar que por ahí también es importante destacar el tratamiento que tenían las publicidades en la Manuela. Mientras hablaban todos los que participaron, recordaba eso, cómo los comerciantes valoraban el formato que se le daba a la publicidad, y eso generaba que hubiera un buen aporte y reconocimiento de que por ahí lograra justamente cubrir los gastos y las cuestiones que al principio funcionaban un poco mejor. Pero bueno, no sé si te acordás, Tony, de las tapas, lo que estaban, de las auspiciantes, que por ahí en algunos casos, bueno, cómo se lograba acordar esa publicidad que había pensado el auspiciante y lo que después Andrés logra en el diseño, ¿no? Por lo menos en la etapa que yo recuerdo. Eso me parece también importante destacar. Tony. Sí, yo tengo otras etapas. Porque para mí también o sea, está bueno lo que están planteando porque, o sea, es como más hacia afuera y a mí es como que, para mí son 3 etapas para mí. Una, mientras está Andrés Lorenzo, con el manejo visual, al que estaban haciendo referencia y que ahora Laura trae también, que él después se va y quedamos nosotros ahí haciendo malabares con Andrés Capurro y entre todos, y apuntando mucho a las fotos, que ahí está la del Evangelio, la de las iglesias, las de el informe de la tribu, de las tierras de la tribu, que trabajamos un poco sobre la situación traíamos esas informaciones, y después está esta etapa del papel, donde se suman como diseñadores también el Peca Lupino y Celeste Leguizamón, que ellos habían empezado su emprendimiento de diseño, y bueno, y como que tercerizamos esa parte, que fue junto con la parte del papel, y que hubo como un pequeño cambio de logo que traía el mandal y demás. Como que en esas tres etapas, ¿no? La etapa inicial con Andrés, con Laura, después el rearmado y bueno, y la parte ya del diario, justamente. Bueno, un montón de recuerdos me trae cada cosa. A mí esto de la publicidad que dice Laura era como una idea, y que tiene que ver con esto de sostener el proyecto, de que sea profesional, más allá de que tuvo 1000 de errores
y bueno, como fuente histórica no la recomiendo, pero no, bueno, hubo cosas lindas también y buenas, pero sí la idea de creernos que éramos un grupo editorial. Había un antecedente en la historia del periodismo toldense que creo que era Crisol, se llamaba la revista, no me acuerdo ahora, y yo me acuerdo que había llegado al número 10, la había encontrado en alguno de estos archivos que mencionaba Coqui hace un ratito, y yo decía, qué bueno si superamos el 10, como en un ego, ¿no? Es decir, que trascendimos un poco más que el número 10, y eso inconscientemente traía también una actitud de ser un grupo editorial que tenga ciertas responsabilidades tanto en buscar un contenido, sostener las secciones que tenía la revista, poder darle a los auspiciantes un tratamiento novedoso, y también desde el lado visual, ¿no? De que sea como darle otra vuelta al pago, como decía el eslogan, desde ahí, ¿no? Desde una cuestión de poder ver lo que vemos todos los días desde otro lugar, que es un poco también el sentido del nombre, ¿no? Era Manuela Molina, bueno, la vuelta al pago obviamente de la calle, pero también de que viene una mujer, una figura, una educadora, a transmitir lo que conocemos cotidianamente, la naturaleza, las relaciones, sumar, restar, pero desde otro lugar, desde un lugar de una escuela, ¿no? De un contenido curricular. Entonces desde ahí también como ese juego de palabras, de poder contar las cosas que vemos cotidianamente, pero desde otro lugar, y con un sentido responsable. Aparte, queríamos tener como un periodismo, o sea, responsable en ese sentido, ¿no? De que las cosas tengan un mini tratamiento, más allá de que salieron errores de ortografía terribles, terribles, en algunas oportunidades donde la última revisión no fue realizada. Pero bueno, todos estos puntitos hicieron de que la revista sea una revista linda, que merezca su lugar de la chica del periodismo, entre tantos varones, tanto diario, periódico, tanta cosa hombre, que venga la energía femenina que tan bien nos hace al mundo, ¿no? Así que bueno, todo eso conjuga, ¿no? en esto. Algo que quería contar también era que quería así rápidamente, contar con respecto a la bibliografía, ya que estamos en esto del profesorado, y algo que decía Coqui, ante la ausencia de archivos y de cómo volvíamos hacia las notitas que nos daban un disparador. Y ahí buscábamos un poquito más, o simplemente le dábamos una nueva lectura a una noticia que encontrábamos en algún archivo, en algún diario viejo. Pero bueno, también es muy importante, no quiero dejar pasar obviamente la figura de Menrado, que fue un amigo nuestro, realmente desde el primer momento. A él le encantó la revista y me lo hizo saber, y yo íbamos con Coqui, bueno, con María Eugenia, a visitarlo muchas veces, ahí al museo, Menrado Hooks hoy, y bueno, y su trabajo, ¿no? Su trabajo que tan necesario para nosotros. Yo había notado algunos libros mientras los escuchaba, por ejemplo, Los toldos mi pueblo, que eran escritos de Lectur Urquizo, que bueno, reeditaron, que editaron. Ahí hay mucha información en ese libro, porque están escritos los detalles de los primeros pobladores que compraron los solares, iba registrando Urquizo quién era, y además sus lecturas sobre ellos, ¿no? Muchas tapadas o guardadas en esos cajones de manzana donde estaban los archivos que atesoraba Menrado. Pero bueno, el libro de Los toldos mi pueblo yo lo tengo todo subrayado, todo marcado con fibrón rosa, y de ahí saqué un montón de cosas. Bueno, Roma Pampiana, que lo traía Coqui también, y Julián, y bueno, y Los toldos, el otro, como es Memorias de un pobre diablo, ni hablar. Toda esa información nos hacía vivenciar cómo era esa época de inicios del pueblo, de la llegada de la comunidad mapuche. Entonces la figura de Menrado fue fundamental para continuar. Cuando Julián decía al principio de este proyecto de historia, estos libros llegan hasta 1908. Entonces la idea era como decir, bueno, empecemos de ahí para adelante. Es necesario que haya un libro con las instituciones, las figuras
que hicieron la historia del pueblo de 1908 para acá. Hay un libro que también usé mucho, usamos, que era el que publicó la Escuela Técnica, no me acuerdo si fue en los 75 aniversarios de la autonomía del pueblo, y bueno, esa era como la bibliografía con la que contábamos. Después, bueno, hubo una experiencia que fue búsqueda de huellas, que participaron también Julián, el Coqui, María Eugenia con los chicos, que era un libro que era re inspirador, para mí fue muy inspirador, y bueno, eso eran como los archivos, y después llegaron las fotos y los testimonios. Una de las primeras experiencias, me acuerdo, de sentirme como investigador o sorprenderme ante eso, fue cuando lo fuimos a ver a, ¿cómo es? De Titán, este señor de Titán, bueno, Eleuterio Mariño. Eleuterio Mariño, que fuimos con Laura, me acuerdo, y con Andrés, a hablar de él, bueno, de la radio, de Titán, y nos sacó la foto donde estaba él, jovencito de traje, con un plantel. ¿Te acordás, Laura? Con los micrófonos, que yo los veía de fotos de la radio argentina, y bueno, y era en Los Toldos, con esa imagen. A mí me acuerdo que me fue una foto y ponerlo en la revista para que lo vean todos, y ese fue como un poco el espíritu. Yo no tengo imágenes de Andrés Lorenzo, del Coqui, bueno, todos, Andrés, bueno, Capurro con sus escáneres, con las cámaras, poniéndolo en la vereda para lograr el foco y poder digitalizar imágenes. Bueno, y lo que decía Andrés Capurro sobre el rescate de archivos, ¿cómo decir?, de negativos. Cuando Andrés Capurro le sacó una foto a un negativo que estaba guardado hacía décadas y lo positivizó en el Photoshop, y para nosotros fue magia, maravilloso, y podíamos ver esa foto, ese negativo que empezó a aparecer muchísimo, y fue menor. Y bueno, y el antecedente, como bien mencionó Andrés Capurro, fue ese trabajo que hicieron cuando María Eugenia en el área de cultura, que y después empezaron a aparecer. Me viene a la memoria cuando se cayó el tapial de la funeraria Leguizamón y apareció ese carruaje, que fue también para mí, en mi rol, así era como, ¡qué locura! Que creo que a todo el pueblo le flasheó eso. Y después entrar a indagar, y bueno, y que ese carruaje, o sea, lo digo porque creo que lo pusimos en algún momento, porque hablando con la familia Leguizamón, cómo ese carruaje lo habían comprado en un remate de Lázaro Costa en Buenos Aires, lo habían traído en tren a Los Toldos, y que se lo habían vendido a un precio alto porque era el carruaje que había trasladado los restos de Carlos Gardel. Y me lo decía como si nada, y yo no podía creerlo. Y bueno, digo, esos detalles. Y un día hablando de cuándo se usaban los carruajes y demás, y depende de la importancia de los muertos, y yo le dije, creo que era la señora Leguizamón, le digo, ¿cómo es un muerto importante? ¿Cuál era? Y por ejemplo me dijo Maravelo. Ah, le digo, tengo una foto, me dice. Y yo me quedé así, ¿tiene una foto? Y estaba la foto de un velorio en la iglesia de Los Toldos, pero en la iglesia anterior, antes de que se construyera la iglesia nueva, estaba el entierro, que creo que era el entierro de Maravelo, y estaba ahí en cuerpo presente la foto tomada como de atrás. Bueno, y esas joyitas que fueron apareciendo, que fuimos digitalizando, que aparecieron y que socializamos, que hacen a la historia, por supuesto, y que están todavía, las que debe haber, ¿no? Escondidas, guardadas, más que escondidas, o quemadas también, o tiradas a la basura porque son porquerías, pero bueno, cuánto material todavía por rescatar, y bueno, que en la inauguración del Museo de Evita, el año 19 pasado, que apareció la posibilidad de que podamos ver
esa cámara donde le sacaron la foto de Evita vestida de abejita con sus hermanos, y que esa cámara estaba ahí en el museo, no sé si está todavía, y bueno, junto con todo lo que eso trae, ¿no? Miren, recién ahora aparece esa cámara, y qué importante para la historia mundial es. Y bueno, como que todas esas búsquedas, empecé con Titán y me fui cebando con algunas cositas que bueno, que hay, ¿no? Me acuerdo cuando hicimos la nota de Suicide, la foto de éxito con el colectivo que todavía anda por ahí, no sé, en algún descampado, desinflado, bueno, en Tierra del Fuego, recorriendo con su éxito y su música argentina, y estaba la foto, bueno, esos detalles que hacen a esa historia del pueblo, ¿no? Y bueno, y tantas otras que hay. Quería como hacer mención de los libros, de la importancia del archivo histórico y bueno, el valor de que haya gente pudiendo rescatar eso, ¿no? En este caso, este trabajo que se está haciendo en los museos, que se están encontrando, y bueno, tan importante para la identidad del pueblo, ¿no? Bueno, grandes recuerdos trajiste, Tony, y además me quedo con la imagen de los muertos importantes. Eso me parece también una hermosa historia. No sé, Marisa, si hay algunas preguntas. Yo no lo estoy viendo el chat, pero un poco para ir como cerrando y también agradeciéndoles. Hay una pregunta que por ahí surgió hoy mientras hablábamos con Tony en la mañana, y yo me quedé pensando que tiene que ver con lo pendiente. No con lo pendiente en el sentido de nos faltó hacer esto, sino nos hubiera gustado y por motivos X no pudimos, pero que quedan como tareas asignadas al futuro, ¿no? ¿Ustedes perciben esto, ¿no? Algunas cosas que han quedado pendientes o que les haya gustado hacer y no por motivos diferentes no pudieron concretar? Me gustaría lanzar esta pregunta como para ir cerrando, pero no sé si, Marisa, ¿hay algunas preguntas? Hay algunas, un comentario, la Manuela le hizo una entrevista a Calle 5, al grupo de los chicos de la banda, cuando sacaron Emblema. Mi hermano Brian era el cantante, escribe Camila Fresina. Después hay algunas fotos que ha ido subiendo Andrés, no sé, Andrés, porque no las puedo abrir yo acá en este momento, no sé si son sobre la banda o qué fotos son las que han ido subiendo. No. Son unas fotos que tienen que ver un poco con lo que se ha ido charlando. Hay unas fotos que son simplemente del cumpleaños número 5 de la Manuela Molina, que tiene que ver con estas actividades que decía Julián, que se fueron haciendo, que realmente, consideramos que realmente se sumaban muchos. Me parece que fue más o menos del 2010 al 2012, ¿no? Chicos que o sea, la Manuela ocupó un lugar, un hueco que estaba faltando, que era darle un poco de bolilla y tratar de darle una mano de alguna manera, siempre pensando en el otro, a ver cómo podían llevar adelante sus proyectos. Bueno, eran 2 discos en su momento, el de Argentina, también saliendo. Se le dio espacio en algunos escenarios, algunas bandas también para tocar. Se hicieron los concursos fotográficos y ahí me parece que también se redescubrió un montón de gente que le gustaba la fotografía y bueno, por algún otro motivo no estaban visibilizados. Y bueno, de eso un poco son las fotos que estoy mostrando, y después mandé las fotos de los 4 fotógrafos toldenses, Bolita, Elsie y bueno, Martínez, tanto en Doroteo como su hijo Luis, de los cuales nos hemos nutrido en la cuestión visual. Era eso nada más. Yo por ahí, a partir de todo lo que estaban comentando, decirles que
ustedes lo deben conocer, pero para quienes enseñamos sociales, historia, geografía o ciencias sociales, la revista es una bibliografía a tener en cuenta a la hora de proponer material para investigación, proponer, digamos, las revistas en la biblioteca son siempre muy usadas en la biblioteca de la escuela normal, porque es una referencia, y si no la ofrecemos nosotros, siempre hay algún estudiante que además agrega, ¿no? Porque van allí, es como un material que siempre es tenido en cuenta en la escuela, ¿no? Así que eso está re bueno, porque pensando en esto, en esta idea de escribir una historia o de continuar, digamos, de alguna manera hay algo ahí de poner a disposición de la comunidad información e investigación que por un lado está como, ¿no? Como que está logrado, digo, sí, teniendo esta idea que ustedes traían al principio, porque para nosotros es bibliografía, y si no la ofrecemos, si no la ponemos a disposición nosotros, los estudiantes seguro van a ir a buscar algo, siempre, ¿no? Dentro de la bibliografía que colocan siempre hay algún número de la revista. Sí. Es eso. Como Marisa, que es más específica de historia también. Sí, ni hablar. Aparte, ahora continúo con algunos mensajitos, pero este espíritu de los manuelos, ¿no? Esto que uno ve en ustedes todavía, ¿no? Esa pasión, ¿no? Que es lo que a nosotros también nos interesa que pase, ¿no? Que ese espíritu continúe. Y claramente, ese trabajo que decían que iban a continuar haciendo a Carlos Toldos, Julián, que te trajo a Carlos Toldos para hacerlo, lo han hecho, porque es un trabajo verdaderamente de completar ese proceso, y para nosotros es fundamental en el aula el material de la Manuela. Son perlitas. Hoy estaba pensando, y todos estos números que ustedes iban mencionando eran los que yo también había estado pensando estos días, ¿no? Esas crónicas de César que le aportan la mirada desde las microhistorias, desde los márgenes, que también completan la mirada sobre el gran relato de Héctor Urquizo, ¿no? Los números sobre Eva Perón, los números sobre las elecciones, sobre el conflicto del campo. Es decir, hay tantos números que nos han servido en algún momento para trabajar, y agradecidísimos. Y bueno, y con nuestros alumnos de que este espíritu pueda de alguna manera llegar, ¿no? Contagiar. Este era el objetivo también que teníamos, ¿no? Al pensar el conversatorio. Primero el trabajo que ustedes hicieron con archivos, de ir al documento, ¿no? Eso del trabajo serio. Y después el espíritu, ¿no? El espíritu festivo, además, la lectura agradable, ¿no? Y el conectar, el ser un nexo entre todos los toldenses por el mundo. Me parece que también la Manuela Molina fue muy importante en ese sentido. Termino de leer acá. Gabriel Bugallo dice: gracias por empezar la hermosa aventura de descubrir el pueblo todos los días. Abrazo enorme. Y después, poner el cuerpo, dice Mónica Mayoranz, poner el cuerpo, para nosotros futuros docentes, qué gran ejemplo a seguir. Visibilizar historias de vida que forman la memoria de nuestro pueblo. Qué gran trabajo de microhistorias. Han hablado y creo que han cubierto todas las expectativas, todas las preguntas que por ahí se podrían haber tenido, creo que fueron cubiertas. Así que saludo a Marina Damini, que la estoy mirando acá. Marina. Hola, ¿qué tal? Hola, Marina. Bueno, quedaba... bueno, antes que nada quiero recomendarles, porque al final Tony hizo una mención sobre la biografía de Urquizo y lo mencionó a las memorias, y quiero recomendarles especialmente la reseña de César sobre las memorias de un pobre diablo, porque el libro de Urquizo es un gran libro para volver una y otra vez. Y si todavía no lo leyeron, la puerta de entrada que escribió César con esa reseña me parece que es un gran momento literario, además. No quiero dejar de mencionarlo. Y quiero recordar la pregunta, como para ir cerrando y que puedan participar todos y contarnos, ¿no? Si fueron quedando algunas cosas pendientes que en el futuro los alumnos y otros, los futuros manuelos puedan recuperar. Yo, cuando escuchaba a Nano, se me vienen a la memoria dos números que no pudimos hacer. Uno, porque no nos pusimos de acuerdo en cómo encararlo.
recuerdo que pensamos trabajar la salud en Los Toldos, y fuimos y venimos y pensamos, desde el concepto de curandero hasta los recorridos que hace la gente para sanarse, la salud oficial. Hablamos mucho y la verdad es que no llegamos a un acuerdo de cómo encarar el tema. Generalmente esos acuerdos se plasmaban cuando encontrábamos una tapa y un título para ese especial. Si lográbamos eso, después cada uno iba por su lado escribiendo un poco en función de ese acuerdo primero. En este caso no lo logramos. Y ahí hay un recorrido, algo para hacer, por ejemplo. Y recuerdo también otro número que Tony siempre decía, no sé si recordar ahora o lo inventé, por ahí lo inventé, pero no, Tony se imaginaba una tapa con todos los autitos de Los Toldos, después quedó el tema del Andino y demás, autos de colección o autos antiguos refaccionados, que también había ahí lindas historias de gente que recuperaba y recupera hasta el día de hoy, automóviles que hubieran caído en el olvido y que lo hace con una técnica extraordinaria, absolutamente envidiable, como toman algo que no sirve y lo retransforman en algo que vuelve a servir. Digo, esa gente va contra el capitalismo, en algún punto rehace lo que supuestamente era basura. Y ahí había un número interesante que tenía Tony pensado, y digo Tony porque recuerdo que era la tapa, todos los autitos tipos de colección. Y hay algunas cosas más que seguramente los chicos van a recordar. Lo que sí yo los invito, así como hubo cosas que no hicimos y hay un camino a recorrer, primero pensar eso, que nos gustaría que alguien lo recurriera a esos caminos que no hicimos nosotros y que inventara caminos nuevos. En un punto está buenísimo. Estamos hablando de 13 años desde el cierre de la revista, hay mucho más para contar. Y los invito en todo caso a darse cuenta cómo a veces escribimos sin darnos cuenta de lo que va a pasar. Si ustedes visitan la tapa del número de agosto del 2009, que yo lo tengo acá en el blog, a frente y me apareció de golpe, van a ver que a veces hasta fuimos profetas sin saberlo. En esa etapa hay algo que hoy es la vida normal y corriente en todo el mundo. Y a nosotros se nos ocurrió ponerla como una broma, porque era un cumpleaños de la revista y bueno, había algo parecido a lo que hay ahora. Y vamos a hacer una etapa así, digo así para no un poco perder la intriga. Los que pueden ir a verla, vayan. Quiero decir, hay muchas cosas que están en la revista y que por ahí toman sentido ahora. Eso también está bueno. Esa posibilidad de recuperar esos espacios, no solo pensar lo que no hicimos, sino ver lo que hicimos con nuevas perspectivas nos permiten descubrir por ahí nuevos sentidos donde ni nosotros mismos sabíamos que estaban. Eso me parece de lo más interesante que puede ofrecer nuestra revista o básicamente cualquier material que uno pueda visitar. Creo que resiste relecturas. Yo leía un par de crónicas recién también cuando hablaba vos, Nano. Un poco algunas me dolían los ojos, algunas cosas no escribiría ahora, algunas comas no las pondría, y por ahí no sería tan cruel a veces. Digo, leyendo algunas cositas. Digo, pero bueno, son cosas que ahora aparecen y que en su momento no aparecían. Por ahí también los invito a eso, a leer, inclusive a mis colegas, a leer lo que hicimos en su momento con otros ojos, a ver qué aparece. En otro mensaje, futuros Manuelos y Manuelas, qué buena manera de nombrarnos y convocarnos. Celebro este encuentro que se repita, de Viviana Matrella. Bueno, no sé si hay algún otro Manuelo o Manuela que quiera recordar los pendientes. No, a mí me sorprende porque yo lo primero que me acordaba era la del abordaje de la salud desde un lugar más popular, y fue lo primero que marcó César, me encanta. Que el nivel de conexión, es más, tengo el título que dijo Julián, que era Sana Sana, que seguro que se acuerda también. Y es más, teníamos la lista, teníamos la lista de curanderos y curanderas y de gente que íbamos a ir a ver. Recuerdo Manos que curan como título también posible para ese número. Sana Sana me lo había olvidado. Está bien el libro, me gusta Sana Sana. Sana, bueno. Sana. Y después, bueno, hubo una trunca que fue... Bueno, le ponemos Sana Sana entonces. ¿Cómo? Le ponemos Sana Sana entonces, ya tenemos título. Sí. Fuimos a Máximo Fernández en una excursión que dio trunca yo. porque la familia no quiso, pero estuvimos ahí, estuvimos con la familia, con los dueños de la estancia,
era tan rica la historia para contar, pero bueno, respetamos que no querían, y bueno, y ahí quedó trunca con fotos, todo un montón de material que quedó ahí, cuánto para decir ahí, ¿no? En esa... Y a mí particularmente hubo algo que me quedó pendiente, que fue, que no sé si llegué a transmitirlo o no, pero era contar las historias del fútbol en la tribu, los clubes, que había un montón de clubes de fútbol, y poder entrar en ese mundo de la época de tanta gente viviendo en el cuartel segundo, había, no sé, más de 10 clubes, me sale el número 13 o 14, y esa es una historia muy rica que por ahí estaría bueno eh, tomar y abordar, porque involucra un montón de familias, un montón de historias, un montón de identidad que es del pueblo. Sana, sana. El número de los Miyasi. Ese queríamos hacer, ¿no? ¿Ese decías vos, Julián? Sí, sí, Mirá, es verdad. ¿Qué ese, número sería ese? Ese sería un golazo. Yo me acordaba de ese, del de los Miyasi, que lo declinamos porque no podíamos tener los testimonios centrales de los protagonistas toldenses, que los fuimos a ver y no quisieron dar testimonio, entonces ya no tenía mucho sentido hacer un número de Ana Manuela sin la voz de los protagonistas toldenses. No hubo caso. Y me estaba acordando del de Máximo, toda la excursión, que hasta incluso una de las dueñas o herederas de la estancia nos propuso que le escribiéramos el libro de la historia, pero para ellos. ¿Se acuerdan de eso en Bragado? Que al final, bueno, nada, todo quedó inconcluso. Y después me acuerdo, César, que otro número que teníamos pensado hacer en algún momento era la historia del hipismo en los toldos. Éramos tan hippies, se iba a llamar. Pero de ese era solamente la idea, nada más. No habíamos trabajado como en este de Máximo y en el de este otro que ahora me olvidé. Después, bueno, hay algunas notas que también quedaron pendientes que traía Coqui, que Coqui siempre venía con su maletín invisible de historias locales con cosas muy sorprendentes, como la historia de las estatuas de la Plaza Coqui, que llegaste a encontrar las hermanas escondidas en galpones de La Plata, de las estatuas del pueblo, las estatuas de los toldos. Bueno, había toda una historia maravillosa, y una que sí salió, que fue la del médico que atendió la voz de Gardel, la garganta. ¿Te acordás que esa nota también, notas así, muy sorprendentes, muy hermosas, muy maravillosas? Tony, otra que quedó, acordate desde el primer número casi, la receta que nunca obtuvimos de la ensaimada de Marciana López. Marciana Femenías de López, ¿no? Esa, ¿te acordás que desde el principio dijimos, tenemos que sacar en alguna manuela la receta, y esta señora tuvo vergüenza, no me acuerdo, le daba mucho pudor que le fueran a hacer el reportaje para darle la receta. Así que se está pendiente también, yendo al punto gastronómico, digamos, que era una parte de la manuela. Me estoy acordando del arca rusa. Del ¿Cuál? ruso ese el arca rusa. ¿Se acuerdan de la historia esta? El ruso ese que construyó un barco en el campo de los D'Arienzo y se lo llevó de tiro después y se fue a navegar. Yo había conseguido el teléfono para hacer el contacto y para variar, y una inactitud bastante propia de mí, lo perdí. Y entonces creo que ahí se nos cayó la nota. Cuando perdimos el único contacto que teníamos, que era un teléfono determinado, en épocas donde no es que lo guardabas en el celular, lo tenías por ahí en un papel, y eso estaba bueno, el del arca, me acuerdo también, el arca rusa era ese. Ibas a decir algo, Coqui, cuando te dije de las estatuas. No, digo, es una de las tantas historias que quedó, pero me parece que muchos, ninguno de nosotros perdió ese espíritu y seguimos escribiendo estas historias de alguna manera, ¿no? Yo escribí mi tesis de maestría de salud pública pensando con este espíritu, digamos, ¿no? Con el espíritu de la salud en los toldos, de la historia de la salud en los toldos.
me parece que todo el tiempo estamos encontrando y nos tropezamos con estas historias. Yo creo que hay un texto para quienes aquellos que estudian historia o que buscan historias, que es de un autor que se llama Carlo Ginzburg, que piensa que hace historia a partir de indicios, ¿no? El paradigma indiciario me parece que es una de las maravillas más grandes para hacer historia desde cualquier punto, de cualquier detalle, ¿no? Y a partir de ahí uno puede encontrar muchísimas cosas. Así que creo que todos, yo les agradezco este encuentro porque, digamos, no hace más que recordarme que todo el día estamos trabajando para la Manuela Molina, muchos de nosotros. Así que nada, les agradezco mucho este encuentro y a los que han estado también. Me parece que la avidez por seguir revolviendo archivos no se nos pasó a ninguno de nosotros, y por seguir encontrando nuevos indicios que nos lleven a lugares que jamás imaginamos, ¿no? Así que, por ejemplo, esto que decía Tony, ¿no? Que Gardel pudo conservar su voz gracias a un otorrino toldense, un tipo que nació acá. Así que esas cosas, sin los toldos no habría Gardel, sin la fiebre amarilla no habría los toldos y cosas por el estilo. Todo el tiempo estamos haciendo estas cuestiones. Así que nada, sobre todo agradecerles este encuentro a todos y todas. Creo que las palabras de Coqui ya marcan el final, porque además todos los caminos conducen a los toldos, prácticamente es el cierre. No sé si alguien quiere agregar algo, una pregunta, una mención, un aviso parroquial. Por mi lado, muchas gracias a todos por estar acá, especialmente a los Manuelos y a las Manuelas que nos pudieron compartir. Fue para mí, especialmente fue hermoso el encuentro, lo disfruté, sobre todo como lector. Espero que también a todos les haya llegado este intercambio, que para mí es tan importante y que tiene que ver un poco con algo que la Manuela también hizo cuando se publicaban sus números, que es como reconectarnos a todos, ¿no? Como generar espacios todo el tiempo de revinculación, ¿no? Y entender que muchas veces las historias pequeñas, sobre todo, son engranajes de estas memorias colectivas que todo el tiempo necesitamos mantener presentes. Así que por mi lado, gracias, y no sé si alguien quiere, no sé si Marisa, Claudia, hacer unas palabras, Tony, Julián. Simplemente, bueno, agradecerles a todos y todas también este reconocimiento a la Manuela, la verdad que es muy grato. Y también, como decía Coqui, el espíritu de la Manuela continúa, seguimos trabajando de alguna manera para la Manuela Molina, aunque no la publiquemos. El espíritu manuelero nos sigue en nosotros. De hecho, sin ir más lejos, el Museo de Eva, ahora que Coqui menciona el paradigma indiciático, digamos, no deja de ser un trabajo de la Manuela Molina, porque ahí estuvimos varios de los que formamos parte de la Manuela Molina, estuvo el espíritu de la Manuela, está, y sigue estando, y se sigue renovando. Ahora Haroldo está armando una muestra también. Digo, de alguna manera el espíritu ese nos sigue atravesando y nos sigue haciendo, toma posesión de nosotros y nos hace hacer algunas cosas permanentemente. Nos hace seguir. Así que bueno, nada, gracias, y ojalá no se apague nunca esa llamita manuelera. No, yo lo único que quiero decirles, gracias por supuesto, a Nano sobre todo, a mi gran amigo Tony, verlo de tan lejos me da mucha alegría, de verdad, y al resto de la gente que hemos compartido tan lindos momentos. Y le digo al resto, escriban ustedes. A mí me gusta más leer que escribir, disfruto más leer. No está bueno que alguno escriba, así algún día puedo ir al kiosco a jugar una revista y disfrutar con ella. Así que bueno, el camino está ahí abierto para ustedes. Bueno. Gracias.
Bueno, sí, bueno, también agradecer. Porque éramos tan buenos, pero bueno, gracias igual. El encuentro, un poco la idea era esta, ¿no? Generar un espacio que hemos disfrutado mucho, también escucharlos. Así que bueno, de mi parte, de parte del instituto, y después ya retomaremos con los estudiantes, a ver, y los estudiantes qué cuestiones fueron abriendo ahí, escuchándolos a ustedes. Así que bueno, muchas gracias, Mari. Sí, no, bueno, sí, agradecerles muchísimo. Para mí fue como estar casi con un grupo de rockstars, porque verdaderamente para mí la Manuela tiene esa calidad. Y bueno, y se lo transmitimos permanentemente a nuestros alumnos. Así que, más allá de que se dice que le escriban otros, a mí me encantaría que en algún momento hubiera alguna vuelta de ustedes, una vuelta de la Manuela en algún formato. Pero bueno, muchísimas gracias por este encuentro, les agradecemos muchísimo desde, bueno, esto que estamos empezando con el grupo de Memorias en Movimiento, de poner en visibilidad todo lo que se ha hecho en función de trabajo de investigación histórica, y bueno, pensando en abrir nuevos caminos de investigación. Así que bueno, hermoso encuentro, la verdad, muy gratificante, de haber visto a mucha gente querida, que hace mucho que no veía. Así que gracias. Leo a ver acá algún otro mensaje en el grupo. Bueno, de Ludmila Sánchez, gracias para todos. Andrés, gracias a todos y todas por este Zoom. Marina, a ver, gracias por este espacio compartido y celebro que la virtualidad nos haya permitido este encuentro. Saludos para todos. Bueno, creo que no sé si hay algún otro. Tony, vos estabas creo que a punto de decir algo. No, agradecer profundamente. Para mí bueno, con Nano me venían diciendo, vamos a hacer algo, vamos a hacerlo, y yo, ¿para qué? ¿No? Es como que hace, bueno, ya 5 o 6 años que me fui de los toldos, y bueno, voy tratando de reconfigurarme acá. Y he tratado de hacer todo un ejercicio para dejar muchas cosas allá. Pero bueno, obviamente hay cosas que van con uno, ¿no? Uno es eso. Y acá me ha pasado particularmente que yo venía con la receta, digo, vengo acá y hago una revista como La Manuela, pero serrana, porque lo primero que me pasó fue empezar a encontrar historias acá, y digo, estas son dignas de una publicación como La Manuela, pero bueno, no lo hice, no llegué a materializarlo, porque hay otra cosa que tiene que ver, que me gustó, que no lo mencioné, parte de los conceptos que usaron para la promoción de este encuentro, que tiene que ver con la afectividad, la historia afectiva o algo así. Y bueno, eso se dio allá, se dio en ese momento, se dio de esta manera, con este grupo hermoso. Y bueno, ahora es como que vuelvo a eso, porque yo no traje nada. De hecho, siempre estoy diciendo, cuando vaya a los toldos voy a agarrar la caja con el archivo de cosas del periodismo, y se le voy a llevar a Discovery, al fondo, le voy a regalar, porque no las traje, están guardadas allá en algún lado. Y bueno, y este encuentro a mí me movilizó mucho, y a partir de ahora me moviliza mucho más. De hecho, estoy con un proyecto de entrevistas de acá, que está muy en la galera, y yo estaba muy expectante de este encuentro porque sentía que me iba a dar como una energía para empezar este nuevo proyecto acá, y bueno, y lo es, me lo ha inyectado, me gustó, gracias por los mimos, y bueno, y está bueno, y me encantó encontrarme con todos. Y bueno, muchas gracias por esto, y lo celebro que sea, como dije al principio, desde el instituto y desde el museo, que es un espacio tan querido para mí y para los manuelos en particular. Así que bueno, más que palabras de agradecimientos no me quedan.
Bueno, gracias a ustedes por estar presentes, por acompañarnos, por compartir con nosotros. Así que gracias a ustedes también por escuchar, por sus preguntas, sus mensajes y demás. Así que bueno, nos volvemos a ver pronto, en cualquier otro momento. Tal vez presentes, tal vez a través de las pantallas, quién sabe. Así que bueno, gracias. Adiós.